Cuando hay una reunión y surge el tema de Israel, el grupo se divide en dos. Está el grupo que lo ataca y el grupo que lo defiende. El grupo que ataca a Israel suele ser pro-palestino y el grupo que lo defiende no suele serlo. Las discusiones se vuelven cada vez más intensas y siempre llega un punto de la noche en la que este grupo acusa a este de ser antisemita. Cuando eso pasa, la tensión aumenta y este grupo dice: un momento, no me acusas de ser antisemita. Nada de lo que yo estoy diciendo tiene que ver con los judíos. Yo no odio a los judíos. Yo soy un antisionista. A veces complementan eso con la idea de que así como ellos están en contra del nazismo, de la misma forma están en contra del sionismo. Y cuando eso pasa, cuando ellos se declaran antisionistas, el grupo que estaba defendiendo a Israel se queda callado. No dicen nada. Pasa siempre, es como una especie de sortilegio. Esta gente dice que es antisionista y esta gente se queda callada. En lugar de preguntarles, de hacerles más preguntas, de decirles: bueno, si tú te consideras antisionista, explícame por favor qué es el sionismo. O explícame cuál es la diferencia entre ser antisionista y ser antisemita. En lugar de hacer esas preguntas válidas, este grupo se queda callado. Cambian el tema y la discusión se termina. Por eso quería hacer este vídeo el día de hoy. Quería explicar lo que significa ser un antisionista y para poder explicarlo, tengo que explicar primero lo que significa el sionismo. Si tú eres una persona que te gusta estar al tanto de la actualidad, ves la televisión, lees los periódicos, eres activo en internet, seguramente habrás escuchado el término sionista y en tu cabeza lo has asociado con algo negativo. Es posible que al escuchar la palabra sionista, lo primero que se te venga a la mente es la foto de un niño palestino muerto. Eso es así. En los medios, cuando se habla de sionismo, se habla de niños palestinos muertos. Cuando tú escuchas a una persona declararse sionista, piensas que tiene que ser una persona que está loca. Tiene que ser una persona que está a favor de bombardear las casas de los palestinos, de asesinar a ancianas palestinas y a niños palestinos, de familias de palestinos muertos, brazos, piernas y entrañas, una masacre. Y posiblemente lo mismo te ocurra cuando veas a un judío defender al ejército de Israel, ponerse una camiseta de las fuerzas de defensa israelíes. Debes pensar: esta persona está loca, esta persona apoya una masacre. Pero eso no es lo que significa el sionismo. El sionismo no tiene nada que ver con los palestinos. El sionismo es mucho más antiguo que el conflicto con los palestinos, mucho más antiguo que la creación del Estado de Israel, mucho más antiguo que Hitler y que la Segunda Guerra Mundial. El sionismo es un movimiento que surgió a finales de 1800, como respuesta a la persecución que sufrieron los judíos en Europa durante siglos. A los judíos los corretearon por toda Europa durante 1000 años. Los expulsaron de un país y se mudaban al de al lado, y de ese también los expulsaban y se mudaban al siguiente, y así iban por toda Europa. Muchas veces los mataron, les expropiaron sus bienes, y llegó un momento en el que los judíos dijeron: basta. Si los europeos constantemente nos dicen: judíos, iros a Palestina, vamos a agarrar nuestras cosas y vamos a irnos a Palestina. Total, nosotros no venimos de Europa. Nosotros debemos regresar a nuestro lugar, que es Judea, que es lo que hoy es Israel, Palestina. Si nosotros tenemos nuestro propio país y nuestro país no está en Europa, nosotros no vamos a seguir siendo perseguidos, ni nos volverán a matar, ni tendremos conflictos con los europeos. Viviremos tranquilos en nuestro propio país. Esa era la premisa de El Estado Judío, que es el libro sionista más importante. Eran dos, los objetivos del sionismo eran dos: que los judíos debían tener su propio país y que ese país no debía estar en Europa, sino en el territorio histórico judío. Se llama sionismo porque los judíos se referían a Judea, a su tierra, como Sión. Sionismo, regresar a Sión, regresar a nuestra tierra. Entonces uno puede decir: bueno, si esos eran los dos objetivos del sionismo, ya fueron alcanzados. Los judíos tienen su propio país y ese país está en Israel. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué significa ser un sionista a día de hoy? ¿Qué es? ¿Es un término obsoleto?
ya los objetivos fueron alcanzados, ya no hace falta ser sionistas, solo se declara sionista una persona que es amante de la historia. Pues no, en la actualidad, la persona que se declara sionista es una persona que, además de creer que los judíos debemos tener nuestro país y que ese país debe estar en nuestro territorio, la persona que se declara sionista piensa que los judíos debemos tener el mismo derecho que tienen todos los países de defendernos. Suena ridículo porque es algo tan obvio, que debería ser tan evidente, que nadie debería tener por qué sentir la necesidad de defender algo como eso. Todos los países en el mundo tienen el derecho a defenderse y lo practican. ¿Por qué los judíos sentimos la necesidad de crear un movimiento o de mantener un movimiento solo para decir algo que es tan lógico y evidente? Bueno, porque lamentablemente ni es lógico ni es evidente. No cuando se trata acerca de los judíos y el Estado judío. Para empezar, los judíos tienen una necesidad de defenderse porque estamos rodeados de países hostiles. En lugar de ser aliados o neutrales, los países que rodean al Estado de Israel son países musulmanes que en su mayoría están en contra del Estado judío. Muchos de ellos incluso buscan activamente la aniquilación del Estado judío. Los líderes de los países que rodean a Israel, de muchos de ellos, llaman constantemente a la aniquilación de los judíos y del Estado judío, que es Israel. Ese objetivo es parte de los documentos fundacionales de muchos de los partidos políticos del Medio Oriente. Y esos países muchas veces incluso financian la actividad de grupos terroristas que atacan a Israel tanto dentro como desde afuera de sus fronteras. Entonces es crucial que los judíos tengan un ejército, que ese ejército sea fuerte y que seamos capaces de defendernos, porque si no nos defendemos nos van a aniquilar. Pero además, la segunda razón por la que es necesario ese grupo o ese movimiento que reivindica el derecho que tenemos los judíos de defendernos, es que Europa y el mundo entero está lleno de antisionistas, que consideran que los judíos, a diferencia de todos los demás países del mundo, en lugar de defendernos cuando nos atacan, debemos tragarnos los ataques. Que cuando el Estado de Israel recibe cohetes desde afuera, debe quedarse de brazos cruzados y ver cómo caen y llueven sobre su territorio sin hacer nada para impedirlo. Que los judíos no debemos tener la capacidad de defendernos, de defender a nuestra población y de defender a nuestro país. Por eso es necesario que haya todavía un movimiento sionista que defienda al Estado de Israel y que defiende el derecho que tenemos los judíos de defendernos. ¿Por qué es importante que exista Israel? Es importante que Israel exista, porque cuando el día de mañana esos antisionistas que se declaran antisionistas, que dicen no ser antisemitas, cuando esa gente nos corretee por Europa, tenemos un lugar a donde ir y ese lugar es Israel. Tenemos un lugar que nos defienda y ese lugar es Israel. Si Israel no existiera el día de mañana, mis hijos, si los corretearan por Europa, no tendrían a dónde ir. Y si se desata una matanza más, como los cientos de matanzas que han ocurrido a lo largo de la historia, los judíos una vez más tendrían que ser víctimas en suelo ajeno. Por eso el Estado de Israel es de suma importancia para todos los judíos. Para resumir, ser sionista a día de hoy significa que crees que los judíos deben tener su propio país, que ese país debe estar en su territorio y que además debemos tener el derecho a defendernos. Si tú te consideras antisionista, quiere decir que tú piensas que los judíos no merecemos tener nuestro propio país, que no merecemos que ese país esté en nuestro territorio y que no debemos tener el derecho a defendernos. De manera que sí, el antisionismo se parece bastante al antisemitismo. Cuando te declaras antisionista, te estás declarando antisemita. Cuando tú estás discutiendo con una persona que se declara antisionista, pregúntale, que te diga qué significa el sionismo. Y cuando no sepa responderte, porque la mayoría de ellos se declara antisionista, pero no tienen ni idea de lo que el sionismo significa, pregúntale si él cree que los judíos deben tener el derecho a defenderse. Pregúntale si él se hace las mismas preguntas sobre la legitimidad del país, sobre todos los países del planeta, o si solamente se la hace acerca de Israel, porque es un Estado judío.